¿Cómo están, amigos de El Despertador? ¿Cómo están? Un gusto, un placer, como siempre, cada mañana nosotros ya aquí, 8 en punto, 8:02 en puntito, estamos ya con ustedes para entregarles las principales noticias a nivel nacional y también dos entrevistados que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar con el abogado Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, y también con el magíster Henry Guatemal, con quien hablaremos algunos temas en torno al presupuesto en la educación. Así estamos el día de hoy. Bienvenidos hoy viernes 19 de junio de 2020. Nosotros les vamos a presentar la primera plana de todos los medios escritos a nivel nacional. El comercio. El comercio nos informa este viernes 19 de junio de 2020. Estrategias para reactivar ventas y reducir inventarios. Pruebas COVID-19 son obligatorias en vuelos locales. La informalidad eleva el riesgo de contagio. Investigaciones se amplía a partir del caso Pedernales. En Imbabura, el Inti Raymi se celebra en casa. Estas son las principales noticias que nos tiene Diario El Comercio. A continuación, Metro también nos tiene importante información en su primera plana este viernes 19 de junio, 8 de la mañana con 3 minutos, frío en la ciudad de Ibarra. Metro en su primera plana festeja a papá desde hoy. Así es, Día del Padre. Feliz Día del Padre. Este domingo demostraremos a papá el amor y agradecimiento por estar siempre junto a nosotros. Las familias ya preparan cada detalle para que los padres tengan un día inolvidable. Diario Independiente del Austro, El Mercurio, también nos informa este viernes 19 de junio de 2020, siendo las 8 de la mañana con 4 minutos. 11,000 empleos menos. Soñadores podrán seguir en los Estados Unidos. Golpe a red corrupta en hospitales del país. Presentar prueba de COVID para volar. Muere Gerardo Martínez, exgobernador del Azuay. Indagan delitos sexuales contra menores de edad. Esas son las principales noticias que nos ha presentado El Mercurio, Diario Independiente del Austro. Y a continuación vamos con la primera plana de El Telégrafo, el decano de la prensa nacional. Hoy viernes 19 de junio, 8 de la mañana con 4 minutos. El norte de Quito tiene nuevos espacios de salud. Alrededor de 26 millones pierde el ISPOL por compra de terrenos con sobreprecios. 3 pacientes con cáncer, insuficiencia renal y esclerosis ganan la batalla al COVID-19. Hace una década murió el cronista Carlos Monsiváis. Octavio Paz lo describió como un nuevo género literario. 9 funcionarios de la cárcel El Rodeo fueron detenidos. Están acusados de forjar documentos para que internos salgan en libertad. El mayor diario, El Universo, en su primera plana también nos tiene importante información, siendo las 8 de la mañana con 5 minutos de este viernes, ya fin de semana. La Asamblea trata el veto parcial a la ley de apoyo humanitario. Barrio Nigeria sobrevive al COVID. Pruebas de COVID-19 para viajes internos genera otra polémica. Desinfección tras prueba de ropa en locales. Expreso de Guayaquil nos informa en esta mañana en su primera plana. Son las 8 de la mañana con 6 minutos y nosotros les tenemos importante información a nivel nacional con todos los medios impresos. La portada de los medios impresos. Expreso de Guayaquil. A falta de taquilla, teatro vende arte. Puntos ciegos de CENEL no aclara la factura inflada. 4 cuartos con un vector entre manos. Los sobornos de lujo de Obredrecht en Angola. Otra vez el COVID llega a través del aeropuerto. Esas han sido las principales noticias que nos tienen nuestros medios de comunicación a nivel nacional. Nosotros también queremos recordarles que usted necesita saber las cifras de tanto a nivel nacional
como local. ¿Cómo se encuentra nuestro país con las cifras del COVID actualmente? A nivel nacional, la situación por COVID es la siguiente. Pacientes recuperados, 4.910. Altas hospitalarias, 6.021 pacientes con alta hospitalaria. Alta epidemiológica, 171.131 pacientes estables con aislamiento domiciliario. Tenemos 20.109 pacientes. Hospitalizados estables, 545. Hospitalizados con pronóstico reservado, 233. Fallecidos, lamentablemente, ya tenemos en nuestro país 4.087 personas. En total existen 49.097 personas positivas con COVID-19 en el Ecuador. Ahora vamos a pasarles las cifras provinciales. ¿Cómo se encuentra la provincia de Imbabura actualmente con casos de COVID? Imbabura registra 444 casos positivos de COVID-19. Ibarra, que se encuentra en semáforo en amarillo, tiene actualmente 201 pacientes positivos. Otavalo, 140 personas. Cotacachi, 27. Antonio Antes, semáforo, un cantón que también se encuentra en semáforo amarillo, tiene 28 casos. Pimampiro, 43 personas contagiadas con COVID-19 y Pimampiro es el tercer cantón de nuestra provincia en amarillo. Urcuquí continúa con 5 casos positivos de COVID. Los datos estadísticos continúan en ascenso en la provincia de Imbabura, que busca de alguna forma reactivarse económicamente y también paralizar las fiestas del Inti Raymi para proteger a sus ciudadanos. Así están los datos actualmente con el tema del COVID-19 en nuestra provincia ya a nivel nacional. Les quiero informar, y esta información nos llega gracias a El Comercio. Asamblea limita figura de fuerza mayor al cese total en una empresa. No acepta las 10 objeciones a la ley humanitaria. La Asamblea no dio paso a 10 de las 32 objeciones del Ejecutivo al proyecto de ley de apoyo humanitario por la crisis derivada del COVID-19. El texto quedó listo a las 12:40 de este viernes 19 de junio de 2020 para su publicación en el registro oficial. Uno de los puntos más importantes en los que la legislatura se impuso tiene que ver con la disposición interpretativa única para el numeral 6, artículo 169 del Código del Trabajo, sobre la aplicación de la figura de fuerza mayor para el despido de trabajadores que el Ejecutivo proponía que no esté ligado al cierre de empresas. En estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total o definitivo de la empresa. ¿Esto qué quiere decir, amigos y amigas que nos ven a través de Portada Ecuador? Que si a usted le cesan en sus funciones en una empresa privada, tiene que ser porque la empresa va a cerrar. No le pueden mandar porque está en crisis, no le pueden botar de su trabajo por otra cosa que no sea el cierre definitivo de sus empresas. Así que a ponernos atentos con estos temas. Nosotros tuvimos un entrevistado, un abogado del consorcio Robalino Gaibor, y usted ahí también puede hacer su consultoría jurídica en cuanto a estos temas para que no se vulneren sus derechos como trabajadores. Además, les comento que la justicia de Ecuador ordena buscar y atender a indígenas amazónicos con coronavirus. El Tribunal de Ecuador dispuso que el Ministerio de Salud busque y atiende indígenas amazónicos guaraníes afectados por el coronavirus, ante el temor de que la pandemia sea catastrófica para ellos, según una resolución judicial conocida este jueves 18 de junio de 2020. La jueza Delicia Garcés de un tribunal de Quito ordenó el miércoles que médicos de la cartera de Estado realicen la búsqueda de las personas con sintomatología asociada al COVID-19 en 11 comunidades guaraníes repartidas en las provincias de Napo, Pastaza y Orellana, estas dos últimas fronterizas con Perú.
La resolución impone dotación de personal y equipos médicos para atender la emergencia sanitaria entre los guaoranes, cuya población se estima en unas 3.000 personas. Así que ya sabe, la justicia también ha pedido al Ministerio de Salud Pública que cumpla con un deber que es legítimo de esta cartera de Estado para pues que atienda a este sector de la población. Continuamos a la espera del abogado Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, con quien íbamos a dialogar o vamos a dialogar en esta mañana acerca de la provincialización de la provincia, cómo van a ser ahora estos festejos en esta nueva normalidad, con semáforo en amarillo en una provincia que está ascendiendo lamentablemente en los números por contagios de COVID-19. ¿Cómo se va a celebrar esta tradicional fecha? Y algunos otros temas inherentes al accionar de la prefectura. Lamentablemente, aún no tenemos la conexión. Esperemos que en poquísimos minutos pueda conectarse. Alrededor de 7.800 trabajadores fueron desvinculados de sus empleos en menos de una semana. Esta noticia llega gracias a El Comercio. El Ministerio de Trabajo, Luis Poveda, actualizó el número de desvinculaciones de trabajadores. Hasta el miércoles 17 de junio de 2020, se registran 180.852 contratos terminados por diversos motivos. El funcionario dio a conocer esta información a legisladores de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, a los que fue convocado para dar explicaciones sobre la situación laboral en el país. Según los datos oficiales, por despido intempestivo han sido separadas 15.724 personas. Por caso fortuito o fuerza mayor salieron 16.874 personas. Por acuerdo entre las partes, 100.797 personas y por otras causas, 47.457 personas. Sobre este mismo tema y en la misma comisión, el pasado 12 de junio Poveda manifestó que hasta el momento había alrededor de 173.000 contratos individuales terminados. Estas han sido las cifras expuestas por el ministro en esta comisión. Sin embargo, la comisión también ha preguntado cómo se han realizado los despidos y el por qué. Y como ustedes ya saben, acabé de dar esta noticia, también la Asamblea aprobó que el despido sea por fuerza única del cierre de las empresas. Nosotros ya tenemos en la mañana a nuestro invitado virtual. Para mí un gusto y un placer saludar con Pablo Jurado, abogado Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, con quien vamos a dialogar sobre la provincialización de nuestra provincia y cómo se va a festejar ahora en esta nueva normalidad. Bienvenido al Despertador, muy buenos días. Buenos días, Lore, buenos días, Juan Francisco. Un honor estar con ustedes muy temprano, compartiendo esta mañana que está un poco fría. Decirles que en realidad la provincia se apresta a celebrar 196 años y consideramos que más allá de las limitaciones que tenemos en términos de generar aglomeraciones o la imposibilidad que tenemos de celebrarlo de manera presencial, es nuestro deber unirnos a ese ánimo, a ese fervor de las imbabureñas, de los imbabureños, de conmemorar un acontecimiento que sin duda está en las páginas de la historia de nuestra provincia y del país. Abogado, ciertamente antes se realizaban algunos actos tanto sociales, culturales, deportivos, la tradicional sesión solemne, las ofrendas. ¿Cómo va a realizarse el día el 25 de junio? ¿Cómo va a realizarse ahora con esta nueva normalidad? Bueno, obviamente, haciendo uso del desarrollo tecnológico, nosotros empezaremos el trabajo muy temprano. Me refiero muy temprano cuando el día 24, a través de una disposición dada a la Dirección de Comunicación, se realizará la producción de un programa de 90 minutos donde haya entrevistas a historiadores, a personalidades, a destacados deportistas,
donde se pueda matizar con la música imbaureña, es decir, unas vísperas virtuales nos corresponde obviamente hacer en esta ocasión, y al siguiente día, el 25, en horas de la mañana, a las 10 de la mañana, estaremos nosotros ya en la sesión solemne conmemorativa de los 196 años. Ahí la programación incluye el discurso de orden que lo pronunciará la señora viceprefecta, la condecoración que estará a cargo de la señora consejera Jacqueline Álvarez, que es la representante del municipio de Urcuquí. Me corresponderá igualmente a mí a dar un resumen de la labor cumplida desde junio del 2019 a junio del 2020. Ha sido un año muy complicado. No nos olvidemos que en el 2019, en octubre, también fue casi un mes, obviamente que no se pudo realizar normalmente las actividades. En esta ocasión han sido más de 2 meses los que hemos tenido que interrumpir. Hoy estamos ya por la tercera semana realizando un teletrabajo que, si bien es cierto, a la gente, al pueblo también le cuesta adaptarse a esta nueva modalidad, ¿no? Y creo que todos hemos tenido que adaptarnos a esta realidad. Esta misma entrevista en otras ocasiones no era muy común. Ahora ya esto tendrá que ser común, es decir, los medios virtuales, los medios digitales son los que van alcanzando mayores espacios, dejando atrás ya a los medios impresos, a los medios convencionales. En buena hora, insisto que también hayamos dispuesto o tenido en nuestra mano el desarrollo tecnológico. Imagínese, Lore, imagínese, Juan Francisco, si esta pandemia nos cogía hace unos 20 años, ni tanto, 15 años, ¿no? Donde el desarrollo tecnológico no era el que hoy tenemos, es decir, sin la comunicación que hoy tenemos, esto era gravísimo. Hoy ventajosamente se puede llegar a los ciudadanos con los mensajes de educación, de orientación, de sensibilización a través de las redes sociales. Es decir, se han multiplicado los canales de cómo llegar y pedir a la gente que tenga una actitud responsable. Sin embargo, Lore y Juan Francisco, la gente no entiende. Hay un buen porcentaje de gente que no le toma con seriedad esto, que es muy grave, ¿no? Solamente cuando miran que la comunidad alguien se está muriendo, o dentro de los amigos de la familia comparten lo dolorosa que es la enfermedad, un poco como que la gente empieza a reaccionar, estimada Lore. A concienciar. Abogado, si bien es cierto, usted también tiene esta profesión de abogado, de conocimiento en leyes, también es un asiduo comunicador, y por eso también nos puede dar toda esta cátedra que nos acaba de dar en cuanto al tema de comunicación digital y cómo hemos ido evolucionando. Pero quiero concentrarme en 2 temas principales, prefecto. La celebración, por una parte. Yo quiero recordarles a nuestros amigos que nos están viendo a través de Portada Ecuador que cada 25 de junio de 2020 se recuerda la creación de la provincia de Imbabura, situada en el norte del país. La provincia de Los Lagos nació un 25 de junio de 1824, de acuerdo con la Ley de División Territorial de Colombia, y desde ahí viene esta celebración. Yo quiero agradecerle, pues, por primero brindarnos esta entrevista, y segundo, por acoplarse también como prefectura a todo este nuevo cambio y a esta digitalización que nos ha empujado precisamente esta pandemia. Si bien es cierto, usted nos acaba de decir que van a ser eventos virtuales, pero en el tema de la sesión solemne, ¿dónde se va a realizar? ¿Quiénes van a asistir? ¿Cuáles son los protocolos que se van a cumplir? Y después vamos ya hablando el reinicio, pues, de las actividades de la prefectura. Bueno, no sé si... ¿Tenemos algún problema técnico? ¿Me escucha, Lore, abogado? no sé si la limitación de comunicación es por parte de ustedes o es acá. Ahí estamos ahí bien. Mejor. Ahí estamos bien. Está mejor, sí. ¿Me alcanzó a escuchar o a entender lo que le pregunté, abogado?
No, solamente le escuché que me decía algo, ¿dónde va a ser la sesión solemne? Ya, Bueno, dos nosotros preguntas. vamos a emitir, a ver, A ver, vamos con la ¿dónde va a primera, ser la ya. sesión solemne? ¿Cuáles son los protocolos a cumplirse dentro de esta nueva normalidad que nos ha empujado realmente la digitalización de todos los procesos y la prefectura está inmersa en uno de ellos? ¿Cuál va a ser eso? Y luego sí ya el tema del trabajo, la reactivación laboral de la prefectura y cómo ha trabajado la misma prefectura durante estos meses que estuvimos en confinamiento. Vamos primero con lo de la Ya. sesión, abogado. Bueno, en principio fue mi idea realizar la sesión solemne en el auditorio Leonidas Proaño de la Municipalidad de Ibarra, teniéndoles presencialmente a los señores consejeros, que son los señores alcaldes, o sus representantes, y los 7 representantes de las juntas parroquiales, más los representantes de las instituciones que recibirán condecoraciones o reconocimientos con un máximo de 2 acompañantes. Ese era todo el público que íbamos a tener en la sesión, obviamente solemne, conmemorativa, pero el municipio todavía no está facilitando el auditorio para ningún tipo de reuniones y nosotros hemos sido muy respetuosos en ese aspecto y hemos tomado la decisión de hacerlo 100% virtual. Es decir, yo estaré en el despacho de la prefectura, desde ahí emitiré obviamente mi discurso, estarán los directores departamentales, como usted dice, cumpliendo su protocolo, obviamente con sus respectivas mascarillas, ¿no? A cierta distancia dentro de la prefectura, que tiene un espacio lo suficientemente amplio para acoger a unas 20 personas aproximadamente, con la ventilación necesaria. Las invitaciones se los ha hecho a todas las autoridades de todas las funciones del Estado, es decir, del Ejecutivo, del Legislativo, del Electoral, de Transparencia. Esperemos nosotros contar con la asistencia virtual de cada una de esas autoridades. ¿A qué hora va a Respecto ser la al sesión trabajo que solemne? vamos a realizar o estamos realizando en la prefectura de Imbabura, perdón, se Continúe, abogado, entrecorta, Lore, a continúe. ver, Continúe. no, a ver, ya. Bueno, entonces, lo hemos cumplido durante el aislamiento, pues el 100% prácticamente de teletrabajo. Una vez que se terminó con el aislamiento, ya entramos al distanciamiento, al amarillo, en este caso en el Cantón Ibarra, ya vamos cumpliendo con el 50% del personal. A esto hay que sumar también, de acuerdo a las disposiciones que ha dado el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, hay personas que tienen enfermedades catastróficas, personas que bajo su cuidado están sus niñas, sus niños, sus padres que son adultos mayores y por ende son los más vulnerables. También hemos procedido con el trámite respectivo y ellos están trabajando también desde sus domicilios. Insisto, esto fue un tema nuevo para el país, a lo mejor no es muy nuevo para otros países que ya se lo venía haciendo en épocas normales, incluso esa labor. Porque yo también comparto, Lore, el hecho, o sea, no es necesario que el servidor público esté a las 8 en punto timbrando y a las 4:45 esté saliendo, ¿no? Yo creo que también ya hoy por hoy estamos en la otra etapa. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Ustedes trabajan sin horario, pero saben que tienen que cumplir y durante el día dar productos, ¿no? A ver, Lore, hoy tienes que tú traerme 4 entrevistas dentro de esta línea y usted sabrá si es que se despierta más tarde, se despierta más temprano, si deja de almorzar, no deja de almorzar. Es decir, todo ese ordenamiento de la tarea diaria tiene que pasar también con el servidor público. Por lo tanto, a la gente que está en el teletrabajo, eso dice la ley, la herramienta de trabajo, los computadores se han llevado igualmente a sus domicilios
y al final de la semana se hacen evaluaciones y obviamente se hace un seguimiento recordándoles de que tienen productos que entregar y por lo tanto se les va midiendo también el rendimiento. Los resultados, ¿no? Trabajo por resultados. Ahora, abogado, ¿cómo ha sido trabajar en esta cuarentena? Bueno, ya nos dice que también por resultados y todo esto. Sin embargo, ¿cómo ha sido con el personal operativo, con aquellos que tienen que salir al territorio? ¿Cómo han estado ellos? ¿Cuáles han sido los protocolos que ellos han cumplido? Ahora, ¿cómo se ha reactivado ya en este cambio del semáforo amarillo, específicamente con los operativos? Y un resumen también, abogado, de este año al frente de la prefectura. En este nuevo periodo, claro está, ¿no? Bueno, con ellos es mucho más fácil porque ellos no trabajan bajo techo, trabajan en un ambiente mucho más ventilado, tienen mayor libertad, siempre con las recomendaciones de que no tengan contacto directo con gente de la comunidad, porque corre el riesgo de que nuestro trabajador puede ser el que contagia o él puede ser el que se contagia. Por lo tanto, se les entrega los implementos de bioseguridad para que estén protegidos, para que cuando retornen a sus domicilios, igualmente no ven con incondicio la prueba y no tiene ningún contagio en el trabajo, sino más bien dentro de la familia. Abogado, ¿cuánto ha invertido, cómo se ha enfocado la prefectura en este tema de emergencia sanitaria? Bueno, de entrada, cuando mi calidad de presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, yo busqué desde los gobiernos autónomos descentralizados y particularmente desde las prefecturas. A mí se me señaló que lo importante sería el poder ayudar para atender la crisis alimentaria. El Ministerio de Salud, pero quería que los gobiernos ayuden en la crisis alimentaria. Por eso es que inmediatamente convoqué a sesión del consejo y se le plantea a los señores que los $150,000 aproximadamente expenda y se le dé otro tipo de familias de las 36 parroquias rurales con kit alimenticios cuyo valor se aproximaba a los $15. Así se procedió, hemos hecho obviamente la entrega. Más tarde, en las reuniones permanentes que nosotros realizamos como Consejo Provincial, sesiones de trabajo, el señor rector de Yachay supo manifestar de la necesidad de una obra civil que le faltaba ahí, que costaba cerca de $27,000. Ahí fue la empresa privada la que se unió acá en la ciudad de Ibarra, realizó esos trabajos y faltaba todavía la adquisición e instalación de un contenedor refrigerado para desechos hospitalarios peligrosos y también la adquisición del sistema de extracción y de ventilación de ese mismo espacio de laboratorio para pruebas PCR, y sin eso obviamente el Access no le iba a reconocer, no le iba a acreditar. Nosotros lo asignamos a través del patronato de sus recursos económicos, el Access lo acreditó porque venía ya el aporte de Alemania, de la cooperación alemana, de las 50,000 pruebas PCR, que es una gran ayuda para la provincia de Imbabura, para la provincia del Carchi y la parte norte de Esmeraldas. Conocemos ya, fuimos al acto de entrega ya simbólica de las pruebas PCR. Tienen que seguir entregando, estamos igualmente articulándonos con el señor rector, porque hay que seguir comprando también los reactivos para el proceso de estas pruebas.
los señores alcaldes están a la espera ya de que el señor rector nos diga cuánto es lo que hay que invertir para que no suceda lo que sucedió en Quito, es decir, tenemos el laboratorio, ¿no? Tenemos las pruebas y de pronto nos quedamos cortos en reactivos o ellos le llaman los consumibles o algo de virales, que es un asunto muy técnico. Entonces es lo que no queremos, que no queremos que interrumpa. Y Lore y Juan Francisco, ustedes saben, este virus no vino para quedarse 30 días ni 60 días. Esto se va de largo, por lo tanto, es un gran soporte para nuestra provincia y el norte del país el poder tener solo para nosotros, ¿no?, un laboratorio, porque no nos olvidemos, ese es el gran problema que se presentó en el país. El país no estuvo preparado para una sorpresa de estas, y entiendo que hoy por hoy en el sector público a lo mejor hay 4 o 5 laboratorios para todo el país, ya para 15 millones de ecuatorianos, que son insuficientes. A eso se suman obviamente los laboratorios privados, ¿no? Pero los costos también obviamente son muy altos, elevados. Abogado, para finalizar esta entrevista, quisiera saber si todo el presupuesto, toda la asignación presupuestaria para la prefectura ha sido desembolsado desde el gobierno nacional para cumplir con todo el trabajo que ustedes tienen que realizar, y también con este trabajo que se han puesto ustedes también en hombro en esta crisis sanitaria. Bueno, mire, nosotros, la mayoría, por no decir todos los gobiernos provinciales, solamente hemos cobrado hasta el mes de febrero. Nos deben marzo, nos deben abril, nos deben mayo, ya estamos por el 20 de julio, es decir, ya se van acumulando las deudas. Y a mí, en calidad de presidente del CONGOPE, me gestiones constantes en el Ministerio de Economía y Finanzas. Al final de lo que se conoce es en el transcurso de esta y la próxima semana se hará otro desembolso cancelando el mes de marzo, pero seguirá pendiente abril, mayo y sigue nóminas también, porque en sus arcas no tuvieron las reservas necesarias. Ventajosamente, en el caso de Imbabura, nosotros generamos el año anterior un plan de ahorro corriente y eso nos permitió, al terminar el año, tener un ahorro corriente que al menos podríamos, si es que el gobierno no nos transferiría recursos económicos, podríamos soportar el pago de nómina durante 2 meses. Si vamos más allá de eso, ya tendríamos obviamente nosotros problemas, pero hay compañeros prefectos y prefectas que no tienen esa posibilidad y que obviamente están en inconvenientes. Y no me corresponde a mí estar golpeando ya las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que ya no quieren ni recibirme las llamadas, porque cuando el presidente del CONGOPE le llama solo para cobrarles. Para pedir plata. y justos derechos, ¿no? Porque a la final están trabajando y merecen recibir pues su sueldo. Yo quiero agradecerle, abogado Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, dialogando esta mañana con nosotros en El Despertador. Gracias por esta entrevista y esperamos tenerle en una próxima entrevista también aquí en El Despertador para conversar de otros temas inherentes a su gestión. De acuerdo, Lore, un abrazo para ustedes, para Juan Francisco, para ustedes, este emprendimiento comunicacional que mucho favor le hace a la provincia de Imbabura y al país. Un abrazo. Gracias, igualmente. Nosotros continuamos con más información aquí. Usted ya sabe que ahora la provincialización de Imbabura se va a celebrar de forma virtual. También nos ha dado unos datos adicionales. El prefecto de Imbabura ha sabido pues sortear de una u otra forma el tema de falta de presupuesto. No les han pagado en la prefectura desde febrero del 2020 y todavía ellos continúan pues golpeando la puerta del Ministerio de Finanzas para poder tener este pago para todos quienes conforman el CONGOPE. Nosotros les vamos a dar más información y esta información nos llega gracias a El Comercio. Las escuelas rurales de la costa retomarán sus actividades de forma paulatina a partir del 15 de julio de 2020.
Así lo anunció el presidente de la República, Lenín Moreno, la noche de este jueves 18 de junio de 2020 en su cuenta de Twitter. Moreno señaló, la educación nunca se detuvo, así me informaron los ministros Agustín Albán y Montserrat Kramer. Revisamos el plan para que la reapertura paulatina de las escuelas rurales se dé a partir del 15 de julio. La ministra de Educación ya había anunciado que este plan estaba ya planificado y pues dicho esto, ellos retornarán a clases de forma presencial. Esto se hará de forma paulatina, lo ha dicho el presidente y la ministra de Educación. Nosotros ya nos encontramos con nuestro invitado, Magíster Henry Guatemal, presidente de la UNE de Imbabura. Si nos activa su cámara, por favor, para poder iniciar con este diálogo, le agradecería muchísimo. Y vamos a hablar acerca de la demanda interpuesta sobre el tema de recorte presupuestario a la educación y algunos temas también que molestan y perjudican a los maestros de nuestro país. ¿Cómo está? Bienvenido al Despertador. Un buen día. Muy buenos días, Lorena. Un saludo a Portada EC que nos ha permitido esta entrevista. Decirles que las medidas que el gobierno viene implementando en el sistema educativo y a nivel de toda la política económica y social no es solamente que afecta a los maestros, sino que afecta a toda la sociedad y especialmente a los grupos más vulnerables. En ese sentido, nosotros hemos venido planteando una propuesta o un proyecto de unidad con todos los sectores sociales para hacer frente. La derecha neoliberal está unido en torno a los designios del Fondo Monetario Internacional, pues el pueblo está unido haciendo respetar los derechos, uno de ellos la educación de calidad, con presupuesto suficiente, pero no se ha cumplido. Y no es que se ha cumplido solamente por la pandemia, sino que el Ministerio de Educación, en sus versiones del anterior gobierno y de este gobierno, se ha encargado de sistemáticamente afectar a la educación ecuatoriana. Cuando la Constitución usted cuando me habla del anterior gobierno y de este gobierno, Magíster, ¿a qué se refiere? Y también, ¿qué pasaba en los otros gobiernos? Porque casi siempre la UNE ha sido uno de los principales, de las principales figuras contrarias a los gobiernos y siempre han sido los que han estado en la calle también protestando por sus derechos y también pues manifestando las inconformidades en cuanto al tema de educación. Como usted dice, el tema de educación no solo concierne a los maestros, sino que nos concierne a toda la sociedad en sí. Principalmente nosotros debemos decir que ante la campaña que fue levantada por el anterior gobierno precisamente, que nosotros se puede decir dirigíamos la educación, era una campaña falsa. Lo que nosotros dirigíamos era el gremio de los maestros, un gremio que debido al olvido de toda la política neoliberal de los años 90, de los años 80, de la política se puede decir incluso dictatorial, nosotros hemos sido incluso garantes de la vuelta a la democracia, y la UNE por eso no ha sido bien vista por ningún gobierno. Pero eso, a que nos digan que tengamos un ministro de educación, jamás. Nosotros lo que hemos estado defendiendo son los derechos de los estudiantes, los derechos de los padres de familia, los derechos del pueblo ecuatoriano, porque la UNE se ha convertido en un baluarte de la organización social. Y en esa medida hemos logrado tener, se puede decir, mejores espacios para la lucha, sí. Por ejemplo, una ley de escalafón y carrera del docente que permitía ascensos, que discriminaba en el sector urbano, el sector rural, que tenía una propuesta, se puede decir, o se efectivizaba la defensa real del profesional en las juntas que se llamaban de ese tiempo, juntas de defensa profesional. Todo eso desapareció. El maestro pasó de trabajar 6 horas a trabajar 8 horas con el mismo sueldo. Se le recargaron las instituciones educativas. Todo eso hay que analizarlo en un contexto. Y hoy que recia la pandemia, vemos que tal revolución educativa que pregonaban ciertos grupos no existe. Y no existe porque no se garantizó el presupuesto. Como le decía, la Constitución de la cual nosotros somos artífices, la gente dice que han hecho con sus huelgas, que han hecho con su oposición. Pues precisamente la Constitución es obra de los paros, es obra de los levantamientos populares, que dijeron basta del modelo económico neoliberal y apostémosle a un modelo de economía popular y solidaria,
un modelo de soberanía energética, un modelo de redistribución de la riqueza, un modelo de justicia social, de justicia tributaria. Eso está escrito en la Constitución debido a que el movimiento indígena, la Unión Nacional de Educadores del Frente Popular, lucharon en su momento. Pero luego, el gobierno anterior, es necesario decirlo, cuando vio que no podía cumplir estos objetivos que estaban levantados por toda la sociedad, vio en nosotros al enemigo. ¿Y qué hizo? Perseguir a la Unión Nacional de Educadores, deslegitimar la voz de la Unión Nacional de Educadores, hablando que no era necesario la organización social. ¿Y cuál es el resultado? Tenemos 53,000 docentes en inestabilidad laboral. Tenemos 4 millones de niños, de los cuales voy a hacer un desglose de quienes tienen internet. El 70% no tiene internet, pero si hacemos un análisis vemos que en la ciudad el 57%, y si eso lo vamos haciendo un análisis, el 40% de afrodescendientes, el 39% del pueblo montubio, el 15% del sector indígena, y en el sector indígena el 7% en el sector rural no tiene acceso al internet. ¿Qué nosotros hemos propuesto? Hemos propuesto que haya una justicia tributaria. La salida o lo que está pasando en el país no es producto de la Unión Nacional de Educadores, ni es producto de lo que está pasando en educación únicamente. Lo que pasa es que el gobierno ecuatoriano, encabezado por Lenín Moreno, representante de los grupos de poder, representante del Fondo Monetario Internacional, quien tiene en Richard Martínez al ejecutor de las políticas, ¿qué ha hecho? De manera sistemática ha tratado de imponer la agenda neoliberal. Vamos analizando. En el anterior año subió la gasolina super, luego fueron por la gasolina extra y luego fueron por la eliminación del subsidio a los combustibles. ¿Qué generó eso? El gran levantamiento indígena popular de octubre. ¿Qué ganamos? Que no se dé en esos momentos de esas medidas lesivas a los intereses del pueblo ecuatoriano, y lo hicimos en unidad. Hoy la pandemia les ha caído como anillo al dedo, y vemos también que todos los ministros se alinearon a la política gubernamental, a decir, es el momento para tomar decisiones serias. Claro, era el momento para tomar decisiones serias como la siguiente. Por ejemplo, en una economía en la cual vía impuestos se recaudan alrededor de 17,000 millones de dólares, debemos decir que el 60% viene de impuestos indirectos, es decir, el IVA, el ISA y todos los impuestos de la contribución. Y por otro lado, el 40% y un poco menos viene de los impuestos directos, es decir, a las ganancias netas de los grupos de poder. Tenemos que solamente en el 2017 ganaron 67,000 millones de dólares los grupos de poder. En el 2019 ganaron alrededor de 89,000 millones de dólares. ¿Dónde está la justicia tributaria? Cuando hoy deberían ser ellos los que más... Existe una justicia tributaria y ese es un análisis económico que lo hemos venido haciendo también durante algunas entrevistas en el programa. Sin embargo, el tema que hoy nos concentra es el tema de los maestros, mi querido Magíster Henry Guatemal, y yo quisiera saber cómo está la situación del maestro. Ustedes han sido pagados, no han sido pagados, porque hay ciertos sectores y hay maestros, por ejemplo, de universidades que no están siendo cancelados sus sueldos desde hace meses atrás, o si ya se han igualado, ¿cuántos maestros están siendo desvinculados? ¿Cuántos maestros actualmente se encuentran con contrato y están en una posición que no se sabe si continuarán, si no continuarán? ¿Cómo ha sido también el tema de la adaptación de ustedes? Y ahí vamos también con un derecho del alumno y del padre de familia, porque si bien es cierto, ni ustedes ni nosotros hemos estado preparados para esta pandemia y asumirla de la forma en la que la hemos asumido, de forma virtual. Es necesario hablar de estas cifras porque precisamente en la Corte Constitucional se refirieron al problema económico. Si los ecuatorianos no tenemos claro que la propuesta del país viene por hacer eco de lo que venimos planteando las organizaciones sociales del Frente Unitario de Trabajadores, la CONAIE, el Parlamento de los Pueblos, estaríamos nosotros cayendo en el juego del gobierno, es decir, que es la única alternativa recortar la educación, es la única alternativa contratar los créditos al Fondo Monetario Internacional, es la única alternativa alzar el IVA al 14%.
Es fatal lo que está proponiendo Manuel González, asesor económico del flamante Consejo de Asesores en materia económica. ¿Qué propone? Que nosotros aportamos 1% más de los grupos más económicos y el pueblo ecuatoriano que aumente 2% más en el tema del IVA. Eso significaría una reducción de la capacidad adquisitiva de los bolsillos de los ecuatorianos. Y precisamente con ese argumento va ayer los delegados, los abogados con tecnicismos a la Corte Constitucional a defender que no hay recorte a la educación, que lo que hay es una reprogramación presupuestaria. Y lo que dicen es sumamente terrible. Aquí hablan que como no se puede garantizar la educación del proyecto SAFI, del proyecto EFJA, lo que hay que hacer es suspender. Fácil, entonces. Suspendamos la educación regular para todos los estudiantes de inicial a bachillerato de la misma manera, sobre pretexto de que no puede haber las aulas. Y lo más grave es que le mienten al país, porque lo que no dicen es que mediante una resolución Mineduc DNTH 2020-1956 ponen fin de manera unilateral a todos los contratos enmarcados en el numeral 51 y 71. Aquí se terminó el proyecto SAFI, aquí se terminó el proyecto EFJA, aquí se terminó la relación de dependencia de miles de docentes que estaban en la situación de contrato ocasional. Y debemos alertar al magisterio de la provincia de Imbabura y todos los que nos están viendo, no va a garantizarse el educaempleo. Tenemos que estar pendientes de lo que está pasando en la distribución de profesores para el 2020-2021. ¿Esto por qué se da? Porque el Ministerio de Educación nada más y nada menos que toma, se puede decir, la propuesta del Ministerio de Finanzas, que se lo hace mediante un memorándum MEF-BGF 2020-003-C del 16 de abril del 2020, en la cual le ordena recortar el presupuesto, claramente, recorte por el tema de la pandemia. Y aquí nosotros, como digo una vez más, era momento de tomar decisiones serias. Las decisiones serias era gravar el 5% al patrimonio de los 270 grupos de poder, tendríamos 1.200 millones de dólares. Gravar el 4% el impuesto a la renta a 500 grupos de poder, tendríamos 300 millones de dólares. Gravar, se puede decir, el tema de, mejor dicho, recuperar lo que adeudan los grupos económicos producto de que al SRI le adeudan alrededor de 2.000 millones de dólares. ¿Qué más necesitamos hacer? Precisamente de esos grupos se tendría el dinero necesario para no tener estos recortes en la educación, es cierto. Sin embargo, lamentablemente, el gobierno no ha hecho eso, no ha existido esa apertura por parte del gobierno, sino más bien seguirle metiendo la mano al pueblo, es verdad. Ahora quiero saber cuántos maestros desvinculados tiene tal vez la provincia de Imbabura, si tiene el dato, o cuánto se prevé que se desvincularán o se reducirá en este próximo año. Una vez nosotros debemos decir al magisterio, nosotros no somos del Ministerio de Educación. Nosotros no tenemos ni directores, ni rectores, ni directores distritales, ni ministros de educación, ni asambleístas. Todo lo que nosotros tenemos son datos que se han solicitado por medio de la UNE a nivel nacional, son datos generales. Todas las veces que nosotros hemos acudido a la coordinadora zonal, a la dirección distrital, no nos han entregado ningún dato. ¿A qué le temen? Porque precisamente la información es poder, ¿cierto? Y si ellos tienen la información, tienen el poder. Pero nosotros conocemos de nuestra fuente que solo en la zona 1 tendríamos alrededor de 4.000 maestros con contrato ocasional y alrededor de 3.000 maestros en nombramiento provisional. A nivel nacional existen 53.000 docentes en inestabilidad laboral en las dos figuras, ¿sí? De los cuales 11.000 ganaron el Quiero Ser Maestro 6, por lo cual yo aprovecho para saludar a los compañeros que se integran al Magisterio Nacional ya con la estabilidad laboral. Pero de ellos, 40.000 docentes todavía quedan en la inestabilidad laboral. ¿Qué pasa? Resulta que el sistema educativo tiene alrededor de 4 millones de estudiantes. Para este año lectivo se han integrado en la costa 785.000 nuevos estudiantes, matriculados nuevos del sistema de educación pública. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una migración de la educación particular a la educación pública. ¿Eso qué quiere decir?
que están sobrando los maestros, nunca han sobrado los maestros, están haciendo falta. Nosotros tenemos el cálculo de que hacen falta 70.000 maestros, y por el recorte a la educación que afecta en los siguientes rubros, no se va a poder continuar con esta situación. Mire cómo se afecta el recorte. Se ha recortado 503 millones de gasto corriente, pago de sueldos, y se ha recortado 402 millones en los siguientes rubros. Vamos a analizar: uniformes, textos escolares, infraestructura educativa, inclusión educativa, mantenimiento de instituciones educativas. ¿Qué quiere decir esto? Que la ministra de Educación, desesperada porque los padres de familia no pueden garantizar una educación educativa desde casa, porque el Estado no hizo caso, una recomendación de la Corte Constitucional, una recomendación al Ministerio de Educación que garantice el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí no discrimina de que los de EMJA no, los de SAPI no, aquí dice de niños, niños y adolescentes del Ecuador. Y debemos desmentir lo que planteó ayer el asesor jurídico del Ministerio de Educación, de que no se puede garantizar derechos a otros grupos que no sean de educación regular. ¡Falso! La Constitución dice claramente como una política de Estado la reducción del analfabetismo. También es una función del Ministerio de Educación trabajar en los procesos de alfabetización, y se los venía realizando por medio del proyecto EMJA, por medio del proyecto Todos Somos ABC, por medio de la misión Manuel Gallegos. Pero esa situación hoy, producto de la pandemia, se ha quedado trunca. ¿Y a quién afecta? Afecta a los sectores más desprotegidos. Pero también no debemos olvidar que al magisterio... Por el tema del tiempo, lamentablemente, tenemos que acortarnos un poco. Y Magister, yo quisiera saber cuáles son las acciones, porque ciertamente ustedes, junto a otras organizaciones sociales, han estado en el tema de la manifestación, convocando a gente, haciendo también sus trámites legales para tratar de frenar toda esta accionar del Estado. Sin embargo, ¿cuáles van a ser las siguientes acciones que ustedes tomarán? ¿Qué medidas va a tomar la UNE con respecto a todo lo que acontece lamentablemente en nuestro país? El día de ayer, precisamente, la Corte Constitucional debatía, y según lo que nosotros estuvimos siguiendo, todos los argumentos que nosotros esgrimimos, que incluso lo he compartido aquí, algunos, porque son más, y tiene que ver con el tema económico fundamentalmente, son favorables, y la Corte Constitucional da la razón a la Unión Nacional de Educadores. Esperemos que esta situación y la resolución no se afecte. Esto nosotros lo impusimos como una acción de inconstitucionalidad frente a el recorte a la educación, ¿sí? Pero también nosotros somos conscientes que los grupos de poder están presionando para que se recorte la mayor cantidad de rubros y para imponer la agenda neoliberal. Nosotros hemos visto con preocupación cómo en medio de la pandemia el sistema educativo está sufriendo una suerte de uberización. El maestro pone su computadora, paga su internet, utiliza sus recursos, trabaja cuando él quiere, donde él quiere, y en ese sentido estás tú poniendo tus recursos. Pero el Estado ecuatoriano ni siquiera ha sido, se puede decir, responsable en pagar puntualmente los sueldos. No nos han pagado. Recién el día de ayer en la noche empezaron a hacerse efectivos depósitos de algunos distritos, de algunos bancos, incluso esperemos que durante esta semana lo pueda hacer. Pero también debemos decirle que durante esta emergencia sanitaria algunos compañeros nos denuncian que fondos de reserva, décimos terceros, décimos cuartos sueldos, los que no mensualizan, se puede decir, no se los han sido depositados. Entonces, en ese sentido, nuestra lucha no es únicamente por el magisterio, nuestra lucha es por el país, nuestra lucha es por la niñez. Existen alternativas, pero el gobierno no quiere utilizar estas alternativas alternativas económicas. Entonces, como lastimosamente el pueblo no tiene representantes, porque los representantes que fueron electos están repartiéndose los hospitales, están repartiéndose los distritos educativos, las zonales educativas, y eso ya se ha conocido y es de opinión pública. Sabemos que los partidos, Partido Social Cristiano, el CREO,
Suma, Avanza, la izquierda democrática, lo que han hecho es darle la espalda al pueblo ecuatoriano, clavándole leyes en contra de nuestros intereses, y lejos de tener una capacidad fiscalizadora de decir, así no se debe hacer, eso no está previsto en la Constitución, respete los derechos. Lo que hemos visto con preocupación es cómo, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, en la ley de apoyo humanitario, lo que hicieron es imponer 600 millones de dólares a los trabajadores y 0 millones los empresarios. Cuando estaba previsto en un inicio 500 dólares los empresarios y 800 millones los trabajadores, que de alguna manera era algo justo. Pero ahora solo el magisterio está aportando 12 millones de dólares al mes. Y eso de una forma unilateral, porque aquí hablan del contrato entre las partes, del acuerdo entre las partes. Yo le pregunto a la ministra de Educación, ¿cuándo se sentó a dialogar con la Unión Nacional de Educadores? Y dijo, rebajemos 1 hora, rebajemos 2 horas, rebajemos 10 dólares del suelo. ¡Jamás! Claro, entonces aquí lo que dice es, el pez gordo se come al pez chico, entonces no puede haber acuerdo entre las partes. Y eso precisamente el Frente Unitario de Trabajadores también está rechazando en las calles. Pero la elección va más allá. Nosotros debemos tener en claro quiénes han sumido al país en esta situación. Si bien es cierto es la corrupción, si bien es cierto es la indolencia, si bien es cierto fue la malversación de fondos que ya la conocemos y sabemos igual cuál es la escuela grande en la cual se han educado todos los corruptos, porque qué casualidad que el prefecto de Guayas, el alcalde de Quito, todos los grupos que estaban asociados a Alianza País estén hoy vinculados a la corrupción. Entonces, en ese sentido, debemos saber quiénes se llevaron la plata, pero el pueblo también debe decir, devuelvan lo robado. Como no sabemos que van a devolver, pues el pueblo va a seguir tomando las calles y las plazas, recuperando la unidad y diciendo que solamente el pueblo salva al pueblo. Y la lección para el pueblo ecuatoriano es no confiar en esas personas que en elecciones nos venden un panorama bonito, pero cuando están en el poder lo que se encargan es de gobernar en contra del pueblo ecuatoriano. Debemos tener esa lección. El llamado siempre, pues hay una frase, ¿no? Que el pueblo tiene los mandantes que ellos quieren. Así que esta es una reflexión para el próximo año electoral, elegir con conciencia y a personas preparadas en el tema de legislación, abogados, personas que sean preparadas y no solo caras bonitas o talentos o personas conocidas. Es una gran lección para nosotros también como ciudadanos y como electores, apoyar a todas las organizaciones sociales también que están luchando por los derechos de todos los ecuatorianos, porque si bien es cierto, la educación y el tema de salud son dos temas vitales para este país, si bien es cierto, todo engloba lo que es nuestro Ecuador y la economía de todos los ciudadanos y debemos dejar de lado el tema de que solo se beneficie a los grandes grupos de poder. Agradecer la presencia del magíster Henry Guatemal, presidente de la UNE de Imbabura. Nosotros estamos ya en la recta final de nuestro noticiero El Despertador. Gracias por estar en compañía de nosotros. Son las 8 de la mañana con 59 minutos y les voy a dejar con esta información. El Congreso de Colombia aprobó este jueves una reforma a la Constitución para imponer la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 14 años. Les dejo con este video acerca de esta nueva aprobación de la cadena perpetua y nosotros nos despedimos como El Despertador. Recuerden, hoy en la noche, pijamada con Juan Francisco Gómez, que tiene unos invitados de primera. 20 horas la pijamada junto a Juan Francisco Gómez. Conmigo será hasta el día lunes. Nos volveremos a ver 8 de la mañana. Gracias por estar en este noticiero. Me acaban de informar que luego de culminar todo lo que ha sido el ciclo de debates en el Congreso de la República, hoy Colombia tiene un gran motivo de felicidad. Hoy el Congreso de la República ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias, que esperábamos todos nosotros, y es que hoy Colombia va a tener cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. Hoy pensamos en tantos niños violentados, hoy pensamos en tantos menores que han sido víctimas de estos hechos lamentables y deleznables. Y hoy, como país, reaccionamos
y como país le damos un mensaje claro en virtud del artículo 44 de nuestra Constitución, donde los derechos de los niños están por encima de los demás, para decir que el país se une en una sola voz, y es que a todo aquel que pretenda agredir y quitarle la naturaleza, la espontaneidad, la alegría de un niño, violentándolo, agrediéndolo, violándolo, y lo que es aún peor, aquellos que han llegado a esa condición ruin de asesinar a un niño, Colombia va a tener la cadena perpetua para que esos delitos tengan una sanción ejemplarizante. Y por supuesto esperamos también que a lo largo de lo que será el trámite legislativo también tengamos esa condición de que esos delitos sean siempre imprescriptibles, para que en cualquier momento quien haya cometido ese delito tenga esa sanción ejemplarizante. Creo que es un mensaje muy importante para compartir con todos los colombianos.